Hay momentos en la vida en los que ya no sabes qué hacer. Has pensado todas las opciones, has analizado cada escenario, has orado pero tu mente sigue cansada y tu corazón no encuentra descanso. Intentas tomar la mejor decisión, pero todo parece confuso. Una voz te dice que avances, otra te dice que esperes, y en medio de esa lucha interior, sientes que estás cargando más de lo que puedes sostener. Tal vez has llegado a ese punto donde hacer más ya no funciona, donde pensar más no trae claridad, donde controlar todo solo te ha dejado agotado. Y es ahí, justo ahí, cuando Dios te invita a algo distinto: confiar. La palabra dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dios no te pide que lo entiendas todo. No te pide que tengas todas las respuestas. Te pide que dejes de cargar solo lo que nunca fue diseñado para que cargaras tú. Si hoy no sabes qué hacer, este mensaje no llega tarde. Llega en el momento exacto para recordarte que cuando tú sueltas el control, Dios empieza a guiar tu camino. Quédate, porque aquí no vas a encontrar fórmulas rápidas, vas a encontrar descanso, dirección y una fe que aprende a confiar cuando ya no sabe qué más hacer. ¿Qué es el cansancio de querer controlarlo todo? Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino de la mente y del alma. Un cansancio silencioso, constante, que se acumula día tras día cuando intentas controlarlo todo. No es que no confíes en Dios, es que sientes que si tú no estás pendiente, todo puede salirse de control, que si no piensas cada detalle, algo puede fallar, que si no anticipas todos los escenarios, podrías equivocarte. Y sin darte cuenta, comienzas a cargar un peso que nunca fue diseñado para tus hombros. El control suele disfrazarse de responsabilidad, de prudencia, de quiero hacerlo bien, pero en el fondo muchas veces nace del miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no tener suficiente, miedo a que las cosas no salgan como esperas. Y el miedo, cuando gobierna, no descansa. Por eso pensar tanto cansa, por eso analizar todo agota, por eso querer prever el futuro termina robándote la paz del presente. El problema del control no es que quieras hacer las cosas bien. El problema es cuando crees, aunque sea inconscientemente, que todo depende de ti. Y ahí comienza el desgaste. La mente humana no fue creada para sostenerlo todo. No fue diseñada para vivir en alerta constante. No fue hecha para cargar decisiones, emociones, temores y futuros imaginados al mismo tiempo. Cuando intentas ocupar un lugar que solo le corresponde a Dios, el resultado siempre es agotamiento. Porque el control promete seguridad, pero entrega ansiedad. Promete orden, pero produce tensión. Promete tranquilidad, pero genera insomnio. Tal vez tú conoces bien ese cansancio. Te acuestas pensando y te levantas pensando. Tu mente nunca se apaga. Siempre hay algo que resolver, algo que decidir, algo que anticipar. Y aunque por fuera sigas funcionando, por dentro te sientes drenado. El control también afecta tu relación con Dios, no porque dejes de creer, sino porque empiezas a confiar más en tus cálculos que en su guía. Oras, pero sigues preocupado. Pides dirección, pero sigues forzando caminos. Dices, Señor, confío en ti, pero sigues cargando todo como si dependiera solo de ti. Y esa contradicción interna cansa el alma. El control no te permite descansar, porque siempre hay una variable más que no puedes manejar. Siempre hay algo fuera de tu alcance. Siempre hay personas que no puedes cambiar. Siempre hay situaciones que no puedes prever. Y luchar contra eso te desgasta profundamente. Dios nunca te pidió que fueras el sostén de tu vida. Te pidió que confiaras en Él como tu sustento. La diferencia parece sutil, pero es enorme. Confiar te libera, controlar te esclaviza. Cuando intentas controlarlo todo, te vuelves duro contigo mismo. Te exiges no fallar, no equivocarte, no detenerte. Y cuando algo no sale como esperas, te culpas, te juzgas, te cargas más peso. Pero Dios no te llama a vivir así. Él no te creó para vivir tenso, apresurado, con el corazón siempre inquieto. Jesús habló claramente sobre este tipo de carga interior cuando dijo que muchos estaban trabajados y cargados. No hablaba solo del trabajo físico, sino del peso interno
de querer sostener la vida con fuerzas humanas. El cansancio del control también se manifiesta en la dificultad para disfrutar. Aunque haya momentos buenos, no logras vivirlos plenamente. Siempre hay una preocupación rondando. ¿Y después qué? Esto no durará. El presente se vuelve frágil porque tu mente ya está en el mañana. Y ese mañana, cuando se piensa sin Dios, siempre parece amenazante. El control te promete paz futura, pero te roba la paz presente. Otra consecuencia del control es que endurece la fe, no porque dejes de creer en Dios, sino porque tu fe se vuelve condicional. Confías si ves resultados, descansas si todo está claro, te entregas si tienes garantías. Pero la fe verdadera no funciona con garantías humanas, funciona con confianza, y confiar implica soltar. Soltar el control no significa irresponsabilidad, significa reconocer límites, reconocer que puedes hacer tu parte, pero no todo, que puedes decidir, pero no gobernar el resultado, que puedes sembrar, pero no forzar el fruto. Dios nunca te pidió que controlaras el resultado, te pidió fidelidad en el proceso. El cansancio aparece cuando cruzas esa línea invisible entre responsabilidad y autosuficiencia, cuando ya no colaboras con Dios, sino que intentas reemplazarlo, y eso tarde o temprano rompe por dentro. Tal vez hoy estás cansado, no porque la vida sea demasiado difícil, sino porque estás tratando de cargarla solo. Tal vez no necesitas hacer más, sino soltar más. Soltar el control de decisiones que no dependen solo de ti. Soltar el control de personas que no puedes cambiar. Soltar el control de tiempos que no puedes acelerar. Ese cansancio que sientes no es señal de debilidad, es señal de que necesitas descansar en Dios de una forma más profunda. El control te mantiene en guardia, la confianza te permite descansar, y Dios no quiere verte agotado por intentar ser lo que Él nunca te pidió que fueras. Él no te pidió que fueras el dueño del camino, te pidió que caminaras con Él. Porque cuando confías, aunque el camino no esté claro, el corazón se calma. Y cuando el corazón se calma, la vida empieza a ordenarse, no desde la presión, sino desde la paz. Ese es el descanso que Dios quiere darte. No un descanso de circunstancias, sino un descanso del alma. Y ese descanso comienza justo aquí, cuando reconoces que querer controlarlo todo te ha cansado más de lo que te ha ayudado. Y cuando por primera vez en mucho tiempo te permites decir con sinceridad, Señor, ya no puedo con todo, y está bien, porque nunca tuve que hacerlo solo. Ten presente esto, confiar no es resignarse, es entregar. Muchas personas confunden la confianza en Dios con la resignación. Piensan que confiar es rendirse, que confiar es dejar de intentar, que confiar es aceptar pasivamente lo que venga sin luchar, sin soñar, sin avanzar. Pero esa idea no viene de Dios. Confiar no es resignarse, confiar es entregar. Y hay una diferencia profunda entre ambas. La resignación nace del cansancio sin esperanza. La confianza nace del cansancio que decide apoyarse en Dios. La resignación dice, ya no se puede hacer nada. La confianza dice, yo no puedo más, pero Dios sí. La resignación apaga la fe, la confianza la transforma. Cuando te resignas te cierras por dentro. Cuando confías te abres a que Dios actúe de una forma distinta a la que imaginabas. Confiar no significa que dejes de sentir dolor, significa que decides no dejar que el dolor gobierne tus decisiones. Confiar no significa que ya no te importe lo que pasa, significa que eliges no cargarlo solo. Confiar no es pasividad, es un acto profundo de fe activa. Entregar es decir, Señor, esto me importa, pero ya no quiero controlarlo. Es reconocer que hiciste lo que estaba en tus manos, pero ahora decides poner el resto en las manos de Dios. Entregar es uno de los actos más difíciles del corazón humano, porque va en contra de nuestro instinto de control. Desde pequeños aprendimos que controlar es sobrevivir, que anticipar es protegerse, que prever es evitar el dolor. Pero en el reino de Dios, la verdadera protección no viene del control, viene de la confianza. Por eso Jesús enseñó a orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. No dijo, déjame entender todo primero. Dijo que se haga tu voluntad. Eso no es resignación, eso es entrega. Jesús mismo,
En el momento más difícil, cuando enfrentaba la cruz, no se resignó, entregó. Dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso no fue debilidad, fue obediencia, fue confianza absoluta. La resignación se rinde sin esperanza, la entrega se rinde con fe. Cuando confías de verdad, no dejas de orar, oras distinto. Ya no oras para controlar el resultado, oras para alinear tu corazón. Ya no oras exigiendo respuestas inmediatas, oras buscando descanso. Ya no oras desde la ansiedad, oras desde la rendición. Y esa oración cambia todo. Confiar es entregar tus planes, no porque sean malos, sino porque reconoces que Dios ve más que tú. Es entregar tus tiempos, porque entiendes que la prisa no acelera a Dios. Es entregar tus miedos, porque sabes que el miedo nunca fue un buen consejero. Es entregar tus preguntas, aunque no recibas respuestas inmediatas, porque confiar no es entender, es creer. Muchas veces Dios no te quita el problema de inmediato, pero sí te quita el peso de cargarlo solo, y eso es parte de la entrega. Cuando entregas, la mente se calma, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra lo inevitable. Entregar es dejar de pelear contra lo que no puedes controlar y empezar a caminar con Dios en medio de lo que sí puedes obedecer. Hay personas que siguen agotadas, no porque Dios no responda, sino porque no han soltado. Quieren que Dios actúe, pero no quieren entregar el control. Quieren dirección, pero siguen forzando caminos. Quieren paz, pero no quieren soltar la necesidad de tener todo bajo control. La entrega no es instantánea, es un proceso. A veces entregas hoy y mañana vuelves a cargar, y Dios no se ofende por eso. Él entiende la fragilidad humana. Por eso la entrega es diaria. Cada día decides: hoy no voy a cargar esto solo, hoy no voy a vivir desde el miedo, hoy no voy a forzar lo que Dios está guiando. Eso es confiar. Confiar no te hace irresponsable, te hace consciente de tus límites. Haces tu parte, pero no intentas ser Dios. Trabajas, pero no te angustias por el resultado. Decides, pero no te castigas si no sale como esperabas, porque sabes que Dios sigue obrando incluso cuando tú no ves movimiento. La entrega también implica aceptar que Dios puede responder de una manera diferente a la que esperabas, y eso es difícil, porque todos tenemos una idea de cómo debería actuar Dios, pero confiar es decir: Señor, si no es como yo pensé, ayúdame a aceptarlo igual. Eso no es resignación, eso es madurez espiritual. La resignación nace del orgullo herido, la entrega nace de la humildad, y Dios siempre se acerca a los corazones humildes. Cuando confías, dejas de luchar contra Dios y empiezas a caminar con Él. Dejas de exigir y empiezas a escuchar. Dejas de correr y empiezas a discernir. Y poco a poco algo cambia dentro de ti. Tal vez el problema sigue ahí, pero ya no te domina. Tal vez la respuesta no llegó, pero tu corazón ya no está en guerra. Tal vez no sabes qué va a pasar, pero ya no estás paralizado por el miedo. Eso es fruto de la entrega. La entrega no elimina los procesos, los hace más llevaderos, no quita las pruebas, te da fuerzas para atravesarlas. No borra las preguntas, te enseña a vivir con ellas sin perder la paz. Dios no te llama a resignarte a una vida sin sentido, te llama a confiar en un propósito mayor, aunque hoy no lo entiendas. Por eso confiar no es bajar los brazos, es levantar el corazón. Es decir: Señor, no entiendo, pero confío. Señor, me duele, pero me entrego. Señor, tengo miedo, pero no voy a dejar que el miedo decida por mí. Cuando confías, Dios no siempre cambia las circunstancias primero, cambia tu manera de enfrentarlas. Y eso es lo que hace que todo empiece a ordenarse, porque el orden verdadero no comienza afuera, comienza adentro. Confiar es soltar el control sin soltar la fe, es descansar sin rendirse, es avanzar aunque no veas todo el camino, es seguir creyendo aunque no tengas garantías. Y esa confianza, aunque parezca frágil, es poderosa, porque no se apoya en tus fuerzas, sino en la fidelidad de Dios, y Dios nunca falla. Si hoy estás cansado de luchar, no te resignes, entrégate. Si ya no sabes qué hacer, no te apagues, confía, porque cuando confías de verdad, Dios no te deja caer, te sostiene, te guía, y a su tiempo te muestra que soltar no fue perder,
sino el comienzo de algo mejor. Pero ¿por qué Dios no guía desde la prisa? Vivimos en una cultura marcada por la prisa. Todo es inmediato, todo es urgente, todo parece necesitar una respuesta ahora. Nos acostumbramos a pensar que si algo no sucede rápido, entonces algo anda mal, y sin darnos cuenta, trasladamos esa lógica a nuestra relación con Dios. Oramos y esperamos resultados inmediatos. Pedimos dirección y queremos claridad total. Buscamos respuestas y nos desesperamos si no llegan pronto. Pero Dios no guía desde la prisa, y no lo hace porque la prisa nunca ha sido una buena consejera del alma. La prisa acelera decisiones, pero no madura corazones. La prisa empuja, pero no forma. La prisa hace ruido, pero no da discernimiento. Dios, en cambio, guía desde la sabiduría, no desde la urgencia. Muchas veces creemos que Dios se tarda, cuando en realidad está protegiendo. Creemos que Dios guarda silencio, cuando en realidad está enseñándonos a escuchar. Creemos que Dios no responde, cuando en realidad está preparando algo más profundo que una solución rápida. La prisa humana nace del miedo, miedo a perder oportunidades, miedo a equivocarnos, miedo a quedarnos atrás, miedo a no tener el control. Pero Dios no se mueve por miedo, se mueve por propósito. Por eso sus tiempos no coinciden con nuestra ansiedad. Dios no guía desde la prisa porque sabe algo que nosotros olvidamos con facilidad. Una decisión tomada rápido puede resolver un problema momentáneo, pero una decisión tomada con sabiduría transforma una vida entera. Cuando Dios retrasa, no está negando, está alineando personas, está alineando circunstancias, está alineando tu corazón. Porque de nada sirve llegar rápido si llegas sin estar preparado. Dios prefiere llevarte lento antes que verte caer por avanzar sin dirección. La Biblia está llena de historias donde Dios nunca actuó con prisa, pero siempre actuó con precisión. Abraham esperó años la promesa. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liderar. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar mucho tiempo para sentarse en el trono. Jesús mismo esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. ¿Significa eso que Dios no tenía prisa? No, significa que Dios tenía un proceso. Porque la prisa produce resultados rápidos, pero el proceso produce carácter. Y Dios está más interesado en quién te conviertes que en qué tan rápido llegas. La prisa te hace preguntar, ¿cuándo, Señor? Dios te invita a preguntar, ¿en quién me estoy convirtiendo mientras espero? Cuando estás apurado, tomas decisiones desde la presión. Cuando confías en el tiempo de Dios, decides desde la paz. La prisa te lleva a forzar puertas. La guía de Dios te enseña a esperar a que se abran. Y hay una gran diferencia entre empujar una puerta y entrar por una puerta que Dios abrió. La prisa te hace aceptar menos de lo que mereces. La espera en Dios te posiciona para lo que Él preparó. La prisa confunde movimiento con progreso, pero no todo lo que se mueve avanza. A veces, Dios te detiene no porque estés mal encaminado, sino porque necesitas ver algo que a toda velocidad no notarías. Dios no guía desde la prisa, porque la prisa no permite escuchar su voz. La voz de Dios no grita, no empuja, no atropella. La voz de Dios guía, susurra, confirma, trae paz incluso en medio de la incertidumbre. Cuando estás apurado, confundes impulso con dirección, y eso es peligroso. Hay decisiones que parecen correctas solo porque alivian la ansiedad del momento, pero que a largo plazo generan más dolor. Dios, en cambio, te guía de forma que, aunque al principio no lo entiendas, con el tiempo agradezcas no haber ido más rápido. La prisa te hace pensar, si no actúo ahora, perderé la oportunidad. Dios te recuerda, lo que es para ti no se pierde por esperar. Porque cuando algo viene de Dios, no necesita ser forzado. La prisa también es una forma sutil de desconfianza. Es como decir, Dios, no estoy seguro de que llegues a tiempo, así que déjame adelantarme. Pero Dios no llega tarde, nunca, llega en el momento exacto. No cuando tú ya no puedes más, sino cuando lo que viene no te hará daño. Dios no guía desde la prisa, porque sabe que la prisa rompe procesos internos. Hay cosas que necesitan madurar, hay heridas que necesitan sanar, hay patrones que necesitan romperse, hay pensamientos que necesitan renovarse.
Y nada de eso ocurre bajo presión. La prisa quiere resultados visibles. Dios trabaja primero en lo invisible. Mientras tú te desesperas por el cambio externo, Dios trabaja en el cambio interno. Mientras tú quieres respuestas claras, Dios fortalece tu fe. Mientras tú quieres certeza, Dios desarrolla confianza. Por eso muchas veces la guía de Dios se siente lenta, pero lenta no es lo mismo que incorrecta, es intencional. La prisa te hace vivir adelantado al mañana. La guía de Dios te ancla en el hoy, y solo en el hoy puedes obedecer. Solo en el hoy puedes confiar. Solo en el hoy puedes crecer. Dios no te pide que entiendas todo el camino. Te pide que confíes en el siguiente paso. Y el siguiente paso rara vez viene con prisa, viene con paz. Hay una señal clara de que una decisión viene de Dios, la paz que la acompaña. No la ausencia de miedo, sino la paz que permanece incluso cuando el miedo intenta hablar. La prisa grita, la paz confirma. La prisa presiona, la paz sostiene. La prisa agota, la paz fortalece. Por eso Dios no guía desde la prisa, porque Dios no quiere que vivas agotado, sino confiado. No quiere que vivas corriendo, sino caminando con Él. No quiere que vivas reaccionando, sino discerniendo. Tal vez hoy te sientes apurado, tal vez sientes que el tiempo se te va, tal vez tienes miedo de quedarte estancado, pero Dios no está apurado contigo. Él no se desespera, no se inquieta, no improvisa. Cada paso que Él permite tiene sentido, aunque hoy no lo veas. La prisa te roba la capacidad de disfrutar el proceso. La guía de Dios te enseña a encontrar sentido incluso en la espera. Y un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que los momentos donde Dios te hizo esperar fueron los momentos donde más creciste. Porque Dios no guía desde la prisa, no para frustrarte, sino para cuidarte. No para retrasarte, sino para prepararte. No para confundirte, sino para llevarte exactamente donde necesitas estar. Confía, aunque vaya lento, aunque no entiendas, aunque te cueste esperar. Dios sabe lo que hace, y su guía, aunque tranquila, siempre es segura. Ten presente esto: cuando sueltas el control, Dios empieza a ordenar. Uno de los actos más difíciles para el ser humano no es creer en Dios, sino soltar el control. Creemos en Dios, pero seguimos intentando controlar los resultados. Oramos, pero queremos decidir cómo y cuándo debe responder. Decimos confiar, pero vivimos vigilando cada detalle como si todo dependiera únicamente de nosotros. Y ese intento constante de control termina agotando el alma. Porque el corazón humano no fue diseñado para sostener el peso de toda la vida. El control nace, muchas veces, del miedo. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a que las cosas no salgan como esperamos, miedo a quedarnos sin respuestas. Controlar nos da una falsa sensación de seguridad. Por un momento parece que todo está bajo dominio, pero por dentro la ansiedad crece, la mente no descansa, el corazón vive en alerta. Dios sabe esto. Por eso una de las invitaciones más profundas que Él hace no es a hacer más, sino a soltar. Soltar no significa rendirse, no es abandonar responsabilidades, no es dejar de actuar con sabiduría. Soltar es reconocer que hay cosas que no te corresponden, es entender que tu papel no es sostenerlo todo, sino caminar acompañado de Dios. Cuando sueltas el control, Dios empieza a ordenar, porque finalmente le haces espacio para actuar. Mientras intentas controlar, Dios respeta tu esfuerzo, pero cuando sueltas, Dios interviene. No porque antes no quisiera hacerlo, sino porque ahora confías lo suficiente, como para dejarlo obrar. Muchas veces le pedimos a Dios que ordene nuestra vida, pero seguimos aferrados a cada detalle. Queremos paz, pero no queremos soltar preocupaciones. Queremos descanso, pero no queremos soltar el tengo que hacerlo todo. Y así es imposible descansar. El control constante es una carga invisible. No se nota desde fuera, pero por dentro pesa. Pesa en los pensamientos, pesa en las decisiones, pesa en el cuerpo, pesa en la fe. Cuando sueltas el control, no todo se resuelve de inmediato, pero algo sí cambia de forma profunda. Ya no estás solo cargándolo todo, y ahí empieza el orden. Dios no ordena desde el caos externo primero, ordena desde el interior, porque una vida desordenada por dentro termina creando caos por fuera.
Pero cuando el corazón se rinde, cuando la mente descansa, cuando el alma confía, las cosas comienzan a alinearse. Tal vez no como tú imaginabas, pero sí como necesitas. Soltar el control implica aceptar que no todo depende de ti, y eso, lejos de debilitarte, te libera. Te libera de la presión de tener que acertar siempre. Te libera del miedo a equivocarte. Te libera de cargar culpas que no te pertenecen. Te libera de anticipar escenarios que aún no existen. Cuando sueltas el control, dejas de vivir en el easy y comienzas a vivir en el Dios está conmigo. Eso cambia todo. Porque el desorden no siempre viene de lo que sucede afuera, sino de lo que intentas sostener por dentro. Hay cosas que Dios no ordena hasta que las sueltas, no por castigo, sino porque el control humano bloquea la confianza. Mientras lo controlas, sigues creyendo que depende de ti. Cuando lo sueltas, reconoces que depende de Dios, y esa es una declaración espiritual poderosa. Soltar el control no ocurre de un día para otro. Es un proceso. A veces sueltas y vuelves a agarrar. Confías y luego dudas. Descansas y luego te inquietas otra vez. Pero cada vez que eliges soltar, aunque sea por un momento, algo se ordena. Tal vez no la situación, tal vez no el problema, pero sí tu interior. Y cuando el interior se ordena, la perspectiva cambia. Ya no reaccionas igual. Ya no decides desde el miedo. Ya no actúas desde la desesperación. Dios empieza a ordenar cuando dejas de forzar soluciones y empiezas a confiar en procesos. Porque hay procesos que no pueden acelerarse sin romperse. Dios no improvisa con tu vida, no corrige sobre la marcha, no repara errores al azar. Él construye con intención. Pero para que Él construya, tú tienes que soltar los planos que habías diseñado por tu cuenta. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, toma el control, pero seguimos manejando el volante. Y Dios, con paciencia infinita, espera a que realmente lo soltemos. No porque Él no pueda intervenir, sino porque quiere enseñarte a confiar, no solo a pedir ayuda cuando ya no puedes más. Soltar el control es un acto de fe madura. Es decir, no entiendo todo, pero confío. No veo el camino completo, pero doy este paso. No sé cómo se resolverá, pero sé quién está conmigo. Y esa confianza le da a Dios el espacio para ordenar lo que tú no puedes. Cuando sueltas el control, Dios ordena tus pensamientos. Pensamientos que antes eran caóticos, comienzan a quietarse. La mente deja de correr sin freno. Las preocupaciones pierden fuerza. No porque desaparezcan, sino porque ya no gobiernan. Dios ordena tus prioridades. Lo urgente deja de desplazar lo importante. Lo esencial vuelve a ocupar su lugar. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir con propósito. Dios ordena tus relaciones. Personas que te restan se van alejando. Personas que te edifican comienzan a acercarse. Conversaciones se aclaran, vínculos se sanan. No por casualidad, sino por alineación. Dios ordena tus pasos. Ya no corres detrás de todo. Ya no dices sí a lo que te desgasta. Ya no fuerzas puertas cerradas. Empiezas a discernir, a esperar, a caminar con más paz. Soltar el control no te quita responsabilidad, te quita el peso que nunca debiste cargar. Hay una gran diferencia entre ser responsable y querer controlarlo todo. La responsabilidad actúa con sabiduría, el control actúa desde el miedo. Dios te llama a vivir responsablemente, pero no esclavizado por la ansiedad. Cuando sueltas el control, aprendes algo profundo. Dios no necesita que lo ayudes a ser Dios, no necesita que le recuerdes lo que debe hacer, no necesita que le marques el tiempo, no necesita que le expliques tus soluciones, necesita tu confianza. Y la confianza no se demuestra cuando todo está claro, sino cuando decides soltar aunque no entiendas. Hay personas que viven agotadas, no porque la vida sea demasiado dura, sino porque intentan cargarlas solas. Y Dios, una y otra vez, les dice con amor, déjamelo a mí. Soltar el control no significa que no te importe, significa que confías lo suficiente como para no cargarlo solo. Y cuando haces eso, Dios empieza a ordenar de formas que no imaginabas. Tal vez no cambia todo afuera de inmediato, pero cambia algo mucho más importante, tu forma de vivirlo. Y cuando cambia la forma en que lo vives, la paz comienza a tomar el lugar del caos.
Tal vez hoy estás intentando controlarlo todo porque tienes miedo de que si no lo haces, todo se desmorone. Pero escucha esto con el corazón. Dios sostiene mejor lo que tú sueltas que lo que tú fuerzas. Confía, suelta poco a poco, entrégalo día a día y deja que Dios haga lo que solo Él sabe hacer, ordenar incluso aquello que parecía imposible de acomodar. Cuando sueltas el control, no pierdes estabilidad, la encuentras, porque ya no descansa en ti, sino en Dios. Ten presente esto, Dios guía paso a paso, no todo de una vez. Una de las mayores frustraciones del corazón humano es querer ver todo el camino antes de dar el primer paso. Queremos claridad total. Queremos saber cómo terminará la historia antes de comenzar el proceso. Queremos garantías antes de confiar. Pero Dios no guía así. Dios guía paso a paso, no todo de una vez, y lo hace con intención. Porque si Dios te mostrara hoy todo lo que viene mañana, muchas veces tu corazón no estaría preparado para sostenerlo. La guía de Dios no funciona como un mapa completo, funciona como una lámpara. Ilumina lo suficiente para el siguiente paso, no para todo el trayecto. Y eso nos incomoda. Nos incomoda porque estamos acostumbrados a controlar, a planear, a anticipar. Pero Dios no quiere que vivas apoyado en la seguridad de lo que ves, sino en la confianza de quien te guía. Cuando Dios guía paso a paso, no es porque quiera confundirte, es porque quiere formarte. Cada paso construye algo dentro de ti: paciencia, dependencia, humildad, sensibilidad espiritual, discernimiento. Si vieras todo de una vez, no necesitarías fe, solo necesitarías estrategia. Y la fe no crece con estrategias, la fe crece con obediencia diaria. Dios sabe que el corazón humano tiende a adelantarse, a correr, a forzar. Por eso muchas veces su guía parece lenta, silenciosa, incompleta. Pero no lo es exacta. Cada paso que Dios te pide está conectado con el siguiente, aunque tú no lo veas aún. El problema no es que Dios no muestre todo, el problema es que nosotros queremos todo ya. Queremos saber si valdrá la pena, si funcionará, si dolerá, si saldrá como esperamos. Pero confiar en Dios no es saber el final, es caminar con Él en el proceso. Dios guía paso a paso porque quiere que aprendas a escuchar, no solo a avanzar. Hay decisiones que no se toman en base a información, sino en base a discernimiento. Y el discernimiento se desarrolla en la cercanía diaria con Dios. No en grandes revelaciones ocasionales, sino en una relación constante. Dios no te da hoy las respuestas de mañana porque quiere que vuelvas a Él mañana, no para depender de información, sino para depender de su presencia. Cuando Dios guía paso a paso, te enseña a vivir el presente, te libera de la ansiedad del futuro, te rescata de la culpa del pasado, te ancla en el ahora, porque solo en el ahora puedes obedecer, solo en el ahora puedes confiar, solo en el ahora puedes amar. El futuro no se construye pensándolo sin parar, se construye obedeciendo hoy. Dios no guía todo de una vez, porque quiere que tu fe sea diaria, no ocasional. Hay personas que quieren una fe fuerte, pero no quieren un caminar constante. Quieren claridad sin dependencia, resultados sin proceso, promesas sin espera. Pero Dios no funciona así. Dios no te muestra todo para que no confíes en el plan, sino en el guía. Porque los planes pueden cambiar, pero Dios no. Cuando Dios guía paso a paso, también te protege. Te protege de decisiones para las que no estás listo. Te protege de cargas que te aplastarían. Te protege de caminos que parecen correctos pero no lo son. Muchas veces agradeces después no haber sabido antes. Porque si hubieras sabido todo, quizá no habrías avanzado. El miedo te habría paralizado. La inseguridad te habría detenido. Dios en su amor te muestra solo lo que necesitas para seguir confiando. Nada más, nada menos. La guía paso a paso también revela el estado del corazón. Hay personas que solo quieren a Dios si Él les muestra todo, pero Dios quiere hijos, no negociadores. Quiere corazones que digan: Señor, no sé a dónde voy, pero sé contigo. Ese tipo de fe mueve cosas profundas en el reino. Dios guía paso a paso, porque sabe que la fe madura no se basa en certezas, sino en confianza. Cuando aprendes a caminar así, algo cambia dentro de ti.
Ya no necesitas entender todo para estar en paz. Ya no te desesperas porque no tienes todas las respuestas. Ya no te paralizas cuando el camino no está claro. Aprendes a dar el siguiente paso con tranquilidad. Y eso es libertad. Dios no te pide que confíes en 5 pasos adelante. Te pide que confíes en este paso de obediencia, este paso de rendición, este paso de espera, este paso de silencio, este paso de fe. Y cuando das ese paso, Dios ilumina el siguiente. Nunca antes, nunca después, siempre a tiempo. La ansiedad nace cuando quieres vivir en un paso que aún no te corresponde. La paz llega cuando decides vivir el paso que Dios te está mostrando ahora. Dios no guía todo de una vez porque quiere que aprendas a caminar sin garantías humanas. Porque lo que viene de Dios no necesita garantías, necesita confianza. Hay procesos que solo se sostienen cuando no sabes todo. Si supieras cuánto durará, quizá te rendirías. Si supieras cuánto dolerá, quizá no avanzarías. Si supieras cuánta espera habrá, quizá te desesperarías antes de tiempo. Dios en su sabiduría te da lo justo para avanzar, no para controlar. Y eso no es crueldad, es cuidado. Dios guía paso a paso, porque sabe que el crecimiento real ocurre en el camino, no en la meta. La meta es importante, pero el camino te transforma. Y Dios está más interesado en quién te conviertes que en qué tan rápido llegas. Cuando aceptas la guía paso a paso, dejas de exigirle a Dios y empiezas a caminar con Él. Dejas de preguntarte, ¿cuándo terminará esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué puedo aprender hoy? Dejas de correr y empiezas a caminar. Y caminar con Dios siempre es seguro, aunque sea lento. Tal vez hoy te frustra no tener claridad total. Tal vez te inquieta no saber qué viene después. Tal vez te desespera no ver el panorama completo. Pero escucha esto con el corazón. Si Dios no te ha mostrado todo, no es porque te falte fe, es porque todavía estás en proceso. Y el proceso no es castigo, es preparación. Dios no se equivoca en la forma en que guía tu vida. Cada paso tiene sentido, aunque hoy no lo entiendas. Confía en el paso que tienes delante. Obedece lo que ya sabes, descansa en lo que no. Y deja que Dios haga lo que siempre hace mejor que nosotros. Guiar con amor, con paciencia y con propósito. Paso a paso, siempre contigo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando dejas que Dios tome el control? Hay un momento decisivo en la vida espiritual que no siempre ocurre cuando todo va mal, sino cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir cargándolo todo solo. No es un momento ruidoso, no siempre viene acompañado de lágrimas. A veces llega en silencio, en una noche larga, en un pensamiento recurrente, en una sensación profunda que dice, así no puedo seguir. Ese es el punto donde muchos siguen luchando, o donde algunos deciden soltar. Dejar que Dios tome el control no es una derrota, es una rendición consciente, y hay una gran diferencia entre rendirse y rendirse a Dios. Rendirse es abandonar, rendirse a Dios es confiar. Cuando dejas que Dios tome el control, lo primero que pasa no siempre es que cambien las circunstancias, sino que cambia la presión interna. Porque el control cansa, controlar desgasta, controlar consume la mente y endurece el corazón. La necesidad de tener todo bajo control nace del miedo. Miedo a que las cosas salgan mal, miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente. Y ese miedo se disfraza de responsabilidad, pero por dentro se convierte en ansiedad. Cuando dejas que Dios tome el control, empiezas a reconocer algo fundamental. No todo depende de ti. Eso parece obvio, pero vivirlo es profundamente liberador, porque mientras crees que todo depende de ti, cada error pesa más, cada demora desespera, cada puerta cerrada duele el doble. Pero cuando dejas que Dios tome el control, aprendes a vivir desde otro lugar, ya no desde la urgencia, sino desde la confianza, ya no desde el miedo, sino desde la fe, ya no desde el tengo que, sino desde el Dios está conmigo. Dejar que Dios tome el control no significa dejar de actuar, significa dejar de cargar, no significa pasividad, significa dependencia, no significa irresponsabilidad, significa alineación. Hay personas que creen que si sueltan el control, todo se va a desordenar, pero la verdad es la opuesta.
Muchas cosas están desordenadas, precisamente porque no has soltado el control. Porque cuando tú controlas, Dios no gobierna. Y cuando Dios gobierna, el orden empieza a aparecer. No siempre de la forma que esperas, pero sí de la forma que necesitas. Cuando dejas que Dios tome el control, empiezas a experimentar algo que no se puede fabricar humanamente: paz en medio de lo incierto. Esa paz no viene porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo, tratando de resolverlo todo. La paz llega cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar y empiezas a confiar en aquel que sí puede hacerlo. Dejar que Dios tome el control implica soltar expectativas rígidas. Muchas veces no sufrimos por lo que vivimos, sino por cómo creemos que debería haberse dado. Sufrimos porque imaginamos un resultado específico, un tiempo exacto, una forma concreta. Y cuando eso no ocurre, nos frustramos. Pero cuando Dios toma el control, aprendes a decir: Señor, no sé cómo lo harás, pero confío en que lo harás bien. Eso cambia todo. Porque ya no mides tu fe por los resultados inmediatos, sino por la tranquilidad interior. Dejar que Dios tome el control también te confronta, porque te muestra qué áreas de tu vida has querido manejar sin Él. Hay áreas donde oramos, pero no entregamos. Áreas donde pedimos dirección, pero no soltamos decisiones. Áreas donde decimos confiar, pero seguimos controlando. Y Dios, con amor, va señalando esas áreas no para acusarte, sino para sanarte. Porque el control excesivo no es fortaleza, es una señal de cansancio interior. Y Dios no quiere que vivas agotado espiritualmente. Cuando dejas que Dios tome el control, empiezas a descansar de una manera nueva. No es el descanso del cuerpo, es el descanso del alma. Ese descanso que te permite dormir aunque no tengas todas las respuestas. Ese descanso que te permite sonreír aunque el proceso siga. Ese descanso que te permite seguir adelante sin cargar el peso del mundo sobre tus hombros. Ese descanso no viene de tener seguridad externa, sino de tener confianza interna. Dejar que Dios tome el control te enseña a esperar sin desesperarte. Antes cada demora te irritaba. Ahora aprendes a ver la espera como parte del camino, no como pérdida de tiempo, sino como tiempo de formación. Porque cuando Dios toma el control, la espera deja de ser un castigo y se convierte en preparación. Preparación del corazón, preparación de la mente, preparación del carácter. Hay bendiciones que no llegan antes porque no estamos listos para sostenerlas, y Dios en su amor prefiere prepararte primero antes que entregarte algo que te podría dañar. Cuando dejas que Dios tome el control, también cambia tu manera de decidir. Ya no decides solo desde la prisa o la emoción, sino desde la oración y el discernimiento. Aprendes a preguntar: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Esto trae paz o solo alivio momentáneo? ¿Esto edifica mi fe o alimenta mi miedo? Y poco a poco tus decisiones empiezan a alinearse con el propósito de Dios. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Dejar que Dios tome el control no elimina los desafíos, pero te da una base firme para enfrentarlos. Antes un problema te derrumbaba. Ahora te sacude, pero no te destruye. Antes una mala noticia te quitaba la paz por días. Ahora duele, pero no te roba la esperanza. Eso no significa que te vuelvas indiferente. Significa que te vuelves confiado. Y la confianza en Dios es una de las fuerzas más poderosas que puede tener el ser humano. Cuando dejas que Dios tome el control, empiezas a soltar comparaciones. Dejas de medir tu vida con la de otros. Dejas de sentirte atrasado. Dejas de pensar que vas tarde. Entiendes que cada proceso es distinto, que cada camino tiene su ritmo y que Dios no trabaja con relojes humanos. Eso trae libertad. Libertad de ser quien eres, libertad de caminar a tu paso, libertad de aceptar tu proceso sin condenarte. Dejar que Dios tome el control también sana tu relación contigo mismo, porque cuando ya no te exiges resolverlo todo, te permites ser humano, te permites fallar, te permites aprender, te permites descansar, y Dios no te ama menos por necesitar ayuda. Al contrario, Él se acerca más, porque Dios no busca personas autosuficientes, busca corazones disponibles. Cuando dejas que Dios tome el control, aprendes a vivir con humildad espiritual, no esa humildad falsa que se menosprecia,
sino esa humildad real que reconoce límites y confía en la gracia. Esa humildad te protege del orgullo y del agotamiento. Porque el orgullo dice, yo puedo con todo. La fe dice, Dios puede conmigo. Y esa diferencia marca el rumbo de tu vida. Dejar que Dios tome el control no sucede de un día para otro. Es una decisión diaria, a veces hora tras hora, a veces pensamiento tras pensamiento. Cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, estás soltando un poco más. Cada vez que oras en lugar de preocuparte, Dios toma un poco más de espacio. Cada vez que decides descansar en lugar de forzar, el orden empieza a manifestarse. Y aunque al principio cueste, con el tiempo descubres algo hermoso. No perdiste el control, ganaste paz. No perdiste dirección, ganaste propósito. No perdiste seguridad, ganaste confianza. Cuando dejas que Dios tome el control, tu vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve sostenida. Y una vida sostenida por Dios es una vida que puede atravesar cualquier tormenta sin perder el rumbo. Tal vez hoy Dios te está invitando a soltar algo, una preocupación, una decisión, un miedo, un resultado, no para dejarte sin rumbo, sino para guiarte mejor, porque cuando Dios toma el control, no te quita el camino, te acompaña en él, y eso lo cambia todo. Pero ¿cómo aprender a confiar en Dios en lo cotidiano? Confiar en Dios no es solo un acto espiritual que ocurre en los momentos de crisis. No es algo que se activa únicamente cuando ya no sabes qué hacer. La confianza verdadera se aprende y se construye en lo cotidiano, en los pequeños detalles de cada día, en las decisiones simples, en la manera en que enfrentas lo común y no solo lo extraordinario. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero en la práctica viven cargando todo solas. Confían en lo grande, pero no en lo pequeño. Confían en el futuro, pero no en el presente. Confían en teoría, pero no en la rutina. Aprender a confiar en Dios en lo cotidiano es permitir que Él entre en cada aspecto de tu vida, no solo en los momentos que te sobrepasan. La confianza diaria comienza cuando reconoces que Dios está interesado en tu día a día, no solo en tus grandes decisiones. Está interesado en cómo empiezas la mañana, en cómo reaccionas ante una dificultad, en cómo manejas una conversación incómoda, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. Confiar en Dios en lo cotidiano es aprender a incluirlo antes de que el problema crezca, no solo cuando ya es inmanejable. Es decir, Señor, acompáñame hoy, no solo Señor, sácame de esto. Uno de los primeros pasos para aprender a confiar en Dios diariamente es bajar el ritmo interior. Vivimos acelerados, pensando en lo que sigue, anticipando escenarios, corriendo mentalmente incluso cuando el cuerpo está quieto. Pero la confianza necesita espacio, y el espacio se crea cuando reduces el ruido interno. No puedes aprender a confiar si tu mente está saturada de preocupación constante. Confiar en Dios en lo cotidiano implica aprender a entregar cada día, no toda la vida de una sola vez. Muchas personas se angustian porque intentan confiar en Dios para todo el futuro al mismo tiempo. Pero Dios no te pide que confíes en Él para toda la vida hoy. Te pide que confíes en Él para este día, para esta decisión, para esta carga, para este momento. La confianza diaria se construye cuando haces pequeñas entregas constantes. Hoy entregas esta preocupación, mañana entregas esta decisión, pasado mañana entregas este miedo. Y poco a poco, la confianza deja de ser un esfuerzo y se vuelve una forma de vivir. Otro aspecto clave para confiar en Dios en lo cotidiano es aprender a soltar el control en lo pequeño. Muchos quieren soltar el control solo cuando ya no pueden más, pero la confianza se fortalece cuando practicas soltar antes de llegar al límite. Soltar no significa dejar de hacer tu parte, significa dejar de cargar el resultado. Haces lo que puedes, actúas con responsabilidad, decides con sabiduría y luego confías. Ese luego confías es lo que muchos olvidan. Siguen pensando, siguen anticipando, siguen preocupándose, siguen repasando escenarios. Pero confiar en Dios en lo cotidiano es aprender a decir, hasta aquí llega mi parte, el resto lo dejo en manos de Dios. Eso no te hace pasivo, te hace libre. Confiar diariamente también implica
aprender a leer la vida con otros ojos. Cuando confías en Dios, ya no ves cada dificultad como una amenaza inmediata, sino como una oportunidad de depender más de Él. No todo problema es un fracaso, no toda demora es un retroceso, no todo silencio es abandono. En lo cotidiano la confianza se expresa cuando decides no reaccionar desde el miedo. Antes reaccionabas impulsivamente, ahora eliges pausar. Antes te angustiabas rápido, ahora respiras y oras. Antes forzabas soluciones, ahora esperas con fe. Esos cambios parecen pequeños, pero son enormes espiritualmente. La confianza se fortalece cuando eliges confiar antes de ver resultados, porque si solo confías cuando todo sale bien, no es confianza, es comodidad. La confianza real se ejercita cuando eliges descansar, aunque el panorama siga incierto. Otro aprendizaje importante es entender que confiar en Dios no elimina las emociones. Confiar no significa que no sentirás miedo, dudas o inseguridad. Significa que no dejarás que esas emociones gobiernen tus decisiones. En lo cotidiano, confiar en Dios es reconocer lo que sientes sin permitir que eso defina tu rumbo. Puedes decir, tengo miedo pero confío, estoy confundido pero confío, me duele pero confío. Eso es fe madura. Confiar en Dios en lo cotidiano también se aprende cuando recuerdas lo que Él ya ha hecho. Muchas veces Dios ya ha sido fiel contigo, pero tu mente se enfoca solo en lo que aún no se resuelve. Recordar la fidelidad pasada fortalece la confianza presente, no para vivir del pasado, sino para recordarte que Dios no cambia. Si Él te sostuvo antes, también puede sostenerte ahora. Otro aspecto clave es aprender a hablar distinto. La confianza también se expresa en lo que dices. Cuando confías, dejas de alimentar palabras de derrota constante. Dejas de declarar solo lo negativo. Dejas de repetir escenarios de fracaso. No porque niegues la realidad, sino porque decides no amplificar el miedo. Hablas con más fe, con más esperanza, con más calma, y eso con el tiempo educa tu mente y tu corazón. Confiar en Dios en lo cotidiano también significa aceptar que habrá días donde confiar te costará más, días donde te sentirás fuerte y días donde te sentirás frágil. Y está bien. La confianza no se mide por lo constante que te sientes, sino por lo dispuesto que estás a volver a Dios cada día. Cada día puedes decir, Señor, hoy me cuesta, pero aquí estoy, y eso es suficiente. La confianza se aprende cuando dejas de exigirte perfección espiritual y comienzas a caminar en honestidad. Dios no te pide que confíes perfectamente, te pide que confíes sinceramente. En lo cotidiano, confiar en Dios se vuelve una práctica de soltar, una práctica de orar, una práctica de esperar, una práctica de descansar. Y como toda práctica al principio cuesta, pero con el tiempo se vuelve natural. Un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, de que ya no te alteras como antes, de que ya no te angustias tanto. No porque todo esté resuelto, sino porque tu corazón aprendió a descansar en Dios. Confiar en Dios en lo cotidiano no te quita los problemas, pero te quita el peso de enfrentarlos solo. Te enseña a vivir el presente, sin que el futuro te asfixie. Te permite caminar sin tener todas las respuestas. Y eso en un mundo que exige control constante, es un milagro silencioso. Hoy Dios no te pide un acto heroico de fe, te pide algo más sencillo y más profundo, que confíes en Él, en lo pequeño, en lo diario, en lo ordinario. Porque cuando aprendes a confiar en Dios en lo cotidiano, descubres que Él ya estaba ahí desde el principio, sosteniéndote, guiándote, acompañándote, y entonces entiendes algo hermoso. Confiar en Dios no es un evento aislado, es una forma de vivir. Ahora, toma un momento para bajar el ritmo. Respira profundo. Deja que tu mente se aquiete un poco y que tu corazón se disponga. No necesitas tener todas las respuestas para presentarte delante de Dios. Solo necesitas estar aquí, tal como estás. En este momento, no intentes controlar nada. No intentes entenderlo todo. Simplemente abre tu corazón y permite que Dios lo sostenga. Señor, hoy vengo delante de ti con un corazón cansado, con una mente que ha intentado sostener más de lo que puede,
y con unas manos que por mucho tiempo han querido controlar lo que solo a ti te pertenece. Hoy conscientemente tomo mis manos del control. Reconozco, Dios, que he querido anticipar el futuro, forzar respuestas, apresurar procesos y cargar decisiones como si todo dependiera de mí. Perdóname por las veces en que confié más en mis cálculos que en tu guía, por las veces en que dije confío, pero seguí viviendo desde el miedo, por las veces en que oré, pero no solté. Hoy suelto, Señor, suelto la ansiedad, suelto la prisa, suelto la necesidad de entenderlo todo, suelto el peso de tener que hacerlo perfecto. Pongo en tus manos las decisiones que me abruman, los caminos que no veo claros, las puertas que no se abren, los tiempos que no entiendo. Tomo mis manos del control y las coloco en tu presencia, porque sé que tus manos sostienen mejor que las mías. Enséñame a confiar cuando no tengo respuestas. Enséñame a descansar cuando el proceso sigue. Enséñame a caminar paso a paso sin exigir ver todo el camino. Hoy declaro, Dios, que no quiero vivir más desde la presión interna, sino desde la paz que viene de ti. Si hay algo que no puedo cambiar, dame aceptación. Si hay algo que debo soltar, dame humildad. Si hay algo que debo esperar, dame paciencia. Y si hay algo que debo enfrentar, dame valentía acompañada de fe. Señor, no quiero seguir cargando lo que nunca fue diseñado para mí. No quiero vivir agotado por el control. Quiero vivir sostenido por tu gracia. Hoy tomo mis manos del control y pongo mi vida en tus manos. Mis pensamientos, mis decisiones, mi futuro, mi proceso. Confío en que tú sabes lo que haces, aun cuando yo no lo entienda. Confío en que tus tiempos son perfectos, aunque me cueste esperar. Confío en que tu guía es segura, aunque el camino no esté claro. Aquí estoy, Señor, no con respuestas, sino con confianza, no con certezas, sino con fe. Toma el control de lo que me pesa, ordena lo que está desordenado dentro de mí, y enséñame a vivir descansando en ti. Amén. En el Salmo 27, versículo 1, David declara: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero esa declaración no nace de alguien que nunca sintió miedo, nace de alguien que convivía con él y decidió no dejarse gobernar. Eso es clave. El miedo puede acompañarte, pero no fue creado para liderarte. Cuando el miedo se vuelve compañero diario, empiezas a tomar decisiones desde la protección, no desde la confianza. Dices no por temor a fallar. Te detienes por miedo a equivocarte. Evitas oportunidades por miedo a perder estabilidad. Y muchas veces llamas prudencia a lo que en realidad es miedo disfrazado. El miedo diario no siempre te empuja a huir. A veces te empuja a quedarte quieto, a no avanzar, a no intentar, a no soñar. Y eso duele, porque por dentro sabes que Dios te creó para algo más que solo sobrevivir. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te regale paz, claridad y descanso hoy. Camina confiando, aún sin entenderlo todo. No estás solo. Él guía tus pasos, sostiene tu corazón y ordena tu camino con amor fiel siempre presente.